Dios me los continúe bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial. Estamos aquí otro día para ser de bendición hacia ustedes, para estar en estas enseñanzas bellas y hermosas que estamos llevando siempre todos los domingos a las 2 de la tarde, hora de Venezuela, y 11 de la mañana, hora de Los Ángeles. Saludos especiales a todos los hermanos, hermanas, familia, hijos, padres, a todos los que siempre nos escuchan. Dios me los bendiga. Amén. Pastor. Dios los bendiga a todos y bueno, un domingo más en esta transmisión especial para ustedes. Amén. Y comenzamos y seguimos con esta serie y hoy vamos a dar Comunión con Dios parte 6. Seguimos con esta serie que ha sido de mucha bendición. Las personas han aprendido a vivir en comunión con Dios, a estar en comunión con Dios y a desarrollar esa bendición que es tan grande. Comenzamos leyendo 2 de Corintios, capítulo 13, verso 14. Y el apóstol Pablo, despidiéndose en esta carta, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. La comunión, la amistad, el compañerismo, la unión, la confianza con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y estas clases, lo que hemos querido transmitirles a ustedes, que ustedes aprendan, es vivir en comunión, como yo les enseñé desde el primer día, lo que me sucedió a mí, de cómo después de llevar una vida, aunque conocía a Dios, era pastor y todo, no tenía esa comunión, esa confianza con Dios, porque habían cosas en mi vida que no las entendía. Por ejemplo, una de las cosas que no me permitían comunión con Dios era pensar que yo no era tan especial para Dios. Ese era uno de los obstáculos. Otra de las cosas, pensaba que yo tenía que hacer cosas para poder agradar a Dios, pero no era así. Las cosas que nosotros hacemos, las hacemos por amor a Dios, pero no para cambiar o ganar el corazón de Dios. Entonces, lo importante es que tenemos que aprender que Dios nos ama y somos demasiado especiales para Él. Ahora, habíamos dicho el por qué Dios nos creó. Recuerde que Dios nos creó a su imagen y semejanza para tener contacto, amistad, etcétera, etcétera. Y hablamos todos estos domingos de los cortocircuitos. Entonces hablamos que hubo un cortocircuito con Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, esa comunión, esa relación se dañó. Aunque Dios sigue siendo el mismo y nunca cambió, pero en nuestros corazones muchas cosas cambiaron. Y por eso que tú te sientes a veces triste, a veces alegre, a veces que Dios está, que Dios no está, por ese cortocircuito que sucedió por el pecado. Entonces, la solución de ese cortocircuito, sabemos que Cristo vino, murió por nuestros pecados y restableció la comunión, nos dio un perdón total y absoluto, donde nos adoptó como sus hijos, nos limpió con su sangre. Y no tenemos ningún temor de que Dios nos rechace, porque Él nos aceptó. Ahora, continuando, usted, si no ha visto las demás, le aconsejo que vea desde la 1, estamos en la 6. Hoy vamos a aprender, porque también sucede algo que he visto que muchos hermanos, por no aprender a usar las armas espirituales que Dios nos da, ellos se atemorizan, se roban la paz. Recuerde que el estudio es vivir en comunión con Dios y buscar el por qué nosotros no estamos en comunión con Dios. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender es aprender a usar las armas espirituales. Ojo, no solamente las armas espirituales contra el enemigo, también tenemos que aprender a someter las reacciones de nosotros mismos, porque también nosotros mismos, si no reaccionamos como Dios le agrada, si somos negativos, si somos vengativos, si andamos todo el tiempo preocupados, eso también nos va a robar la comunión con Dios, que lo vimos en las clases pasadas. También, si no sabemos filtrar o evadir, o como dicen, entra por una oreja y sale por la otra, los ataques de otras personas, ya sean familiares, ya sean personas de confianza,
de confianza, esos ataques e injuria o cosas negativas hacia nosotros, si no sabemos filtrar eso, también vamos a perder nuestra paz. Pero hoy vamos a hacer hincapié, aunque voy a tocar los otros dos, con respecto a usar las armas espirituales para saber alejar a esos espíritus que quieren robarnos la paz. Y fíjense, leyendo Isaías 53:5, dice la palabra de Dios, dice, hablando de Jesús, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces fíjense, no es que Dios no pensó, esto fue profetizado antes que naciera Jesús de lo que iba a hacer él. Y como lo leímos ahorita, él murió para que nosotros pudiéramos vivir en paz, pudiéramos vivir sanos físicamente y espiritualmente y emocionalmente. Ahora, si él murió para nosotros obtener paz, hay mucha, pero la clase de hoy, una parte para tú vivir en paz, o hay una cosa que tú tienes que aprender para poder vivir en paz, él nos dio herramientas espirituales. Él nos dio herramientas para nosotros poder alejar las cosas espirituales malas para vivir en paz, para que no nos atormenten, no nos engañen, no nos lleven al pecado, no nos dejen el corazón todo el tiempo lleno de amargura. Nosotros tenemos que aprender a usar esas armas espirituales porque la serie se llama Comunión con Dios. Entonces, en esas armas espirituales que nosotros tenemos que aprender, una de las cosas muy importantes es discernir. Porque tú no vas a reprender algo que tú ignores, tú no vas a reprender algo que tú pienses que no es malo, o tú no vas a reprender algo que tú no sepas. Entonces, una de las cosas importantes, lo vamos a leer en Hebreos capítulo 5, aquí vamos, ok. Hebreos 5, del 11 al 14, mira lo que nos dice, porque para tú poder ejercer, tú tienes que madurar espiritualmente. Fíjense dice el escritor de los Hebreos, en el versículo 11 dice, acerca de esto tenemos muchos que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír. O sea, en otras palabras, él quería decirles muchas cosas para el bien de ellos, pero ellos no querían escuchar. Y el motivo, aquí ya lo está diciendo, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que les vuelva a enseñar los primeros pasos de la palabra de Dios. Y han llegado a ser tal que necesitan todavía leche y no alimento sólido. En otras palabras, la leche lo toman los niños. O sea, en otras palabras, ustedes no han madurado. Y luego dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, en la Biblia, porque es niño. Y aquí viene el verso 14, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Aquí está el secreto. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Eso quiere decir que los que han alcanzado la madurez son los que han ejercitado los sentidos. En otras palabras, tú pones en práctica lo que es la autoridad, lo que voy a enseñar, lo que es cómo echar fuera un espíritu, cómo mantener tu paz. Tú tienes que ejercitarlo. Entonces dice, al ejercitarlo en el discernimiento del bien y mal. Esto quiere decir que lo que tenemos que estar claro para la madurez, lo que queremos para nuestra vida. Fíjense, Dios te va a dar a ti lo que tú deseas. Entonces, hay personas que no les gusta vivir en paz, que quiere vivir discutiendo, pero entonces eso Dios no te puede ayudar a tú tener paz, porque tú escogiste la amargura o el sufrimiento. Otras personas prefieren ser negativas que tener fe.
Entonces lo primero que para madurar, tú tienes que entender, oye, Dios quiere que yo sea maduro, Dios quiere que yo tenga paz, Dios quiere que yo tenga tranquilidad. Entonces, pero eso lo tienes que escoger tú. Lo segundo que tienes que para madurar es desear agradar a Dios, serle fiel a Él, amarlo, respetarlo, honrarlo. Y lo tercero, si queremos crecer, tenemos que dedicar tiempo y practicar las cosas espirituales. Ahora, el versículo 14 dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Entonces, fíjense esto, yo recuerdo cuando nosotros veíamos el curso de liberación, los maestros nos decían que esto es solamente teoría, que tú vas a aprender de verdad cuando comiences a hacer liberación. Y es totalmente cierto. Cuando nosotros comenzamos a hacer liberación, fue que comenzamos a experimentar o a saber o a entender o cómo ejercitar, como dice aquí, comenzamos a ejercitar el uso de lo que Dios nos dio para poder obtener el resultado que veíamos, y ahí aprendimos nosotros. Entonces fíjense, para esto tú necesitas práctica, y quiero leer un momento. Esta mañana hay una señora que me llamaron, creo que hace una semana, la semana pasada me llamó una señora, me dijo, ¿usted es el pastor Bartan? Sí. Mire, necesito hablar con usted porque hay una persona cristiana que me recomendó, yo no estoy durmiendo bien en las noches, a mí me está pasando esto, tengo esto, entonces le digo, ok, te voy a llamar tal día. Entonces le hablé, la llamé, le oramos por teléfono, le hicimos liberación, le expliqué más o menos cómo es la liberación, ella quedó libre y le dije, comienza a ver, como ella fue la parte de la liberación, comienza a ver las clases que yo di de guerra espiritual y todo eso para que tú aprendas. Bueno, fíjense, ella comenzó a crecer espiritualmente, tiene apenas una semanita y media, una semana y algo de cristiana, y mira lo que me escribe. Ella me escribe hoy, todos estos días estuvo bien, pero fíjense, me escribe hoy, dice, muy buenos días, pastor, disculpe la molestia, pero es que quería contarlo que en la madrugada, ya durmiendo, me despertó un escalofrío en todo el cuerpo. Sentí como burbujas de frío en todo el cuerpo. Claro, comencé a reprender en el nombre de Jesús y mi Señor, y ese frío se fue. Y volví y me quedé dormida. Pero me quedé esta mañana pensando en eso. Fíjense, vino lo que yo digo. Si ella no aprende a usar la autoridad, eso siempre le va a molestar. Por eso que la clase de hoy es que para tener comunión con Dios tú tienes que aprender a usar las armas espirituales. Y fíjense, entonces yo le contesto, le digo, tranquila, Dios te bendiga. Tranquila, Dios te está entrenando para su ejército. Los espíritus a veces quieren robarnos la paz, pero como Dios nos dio armas espirituales y debemos aprender a usar. Ok. Y eso fue lo que hiciste esta madrugada. Sí, me responde ella, eso fue lo que hice. Yo le respondo, así poco a poco vas a ir creciendo espiritualmente, desarrollando la fe, ejercitando y ejerciendo la autoridad. Entonces dice, ok, ella me responde, ok, pastor, gracias por la aclaratoria. Yo le pongo amén. Entonces dice, déjeme decirle algo, eso no se siente muy bonito que se diga. Esa experiencia de ese escalofrío fue un espíritu que fue a molestarla. Dice, no se siente bien. Yo le digo, sí, pero en las cosas malas nosotros aprendemos de que el poder de Dios es mayor. Por eso Dios nos dio autoridad para que nada nos robe la paz. Entonces fíjense esto, cómo esta hermana y la admiro, porque mira, toda esta semana me escribe, estoy leyendo tal cosa, ¿qué significa?
vi en su prédica que usted dijo esto. ¿Qué significa? Mira, está leyendo la Biblia, está metida con Dios. Entonces, fíjense lo que le sucedió y tan nuevecita, ella ejerció la autoridad. Pero qué lástima que hay cristianos que tienen años en la iglesia y todavía me llaman y todavía yo tengo que orar por ellos. Entonces, imagínate tú cómo vive una persona así. Entonces, como dice aquí el escritor al hebreo, ya deberían comer alimentos sólidos y todavía están dependientes de los demás. Ahora, debemos aprender también a ejercitar nuestros sentidos en el discernimiento del bien y el mal. Lo primero, para discernir entre el bien y el mal, lo primero es estar seguro de lo que quiere Dios para mí. Estar seguro que Él es más poderoso. Primero, para tú ejercer tu sentido y diferenciar lo que es el bien y el mal. Fíjense, esta hermana tuvo un ataque, por decirlo así. Ella tuvo el discernimiento. Oye, esto no viene del bien, porque esto me trae temor, me trae miedo. Yo lo voy a rechazar. Pero hay personas que como no tienen el discernimiento que lo practica bien, entonces de repente cuando alguien le hace algo y le vienen malos pensamientos, ellos no dicen, no, estos malos pensamientos no son de Dios, porque me están haciendo odiar más a la persona. Entonces, como no tiene el discernimiento del bien y el mal, se empiezan a llenar de malos pensamientos y terminan en amargura. Entonces, para tú poder discernir entre el bien y el mal, lo primero que tienes que entender es estar seguro de lo que Dios quiere para ti. Dios quiere paz, Dios quiere salud, Dios quiere bendición, Dios quiere tranquilidad para ti. Tienes que aprender eso. Lo segundo, estar seguro para usar la autoridad bien, estar seguro que Dios es más poderoso que cualquier otra cosa. Tercero, estar seguro que su palabra, la Biblia, es real, que no es un cuento de hadas. Que lo que dice la Biblia, si tú lo haces, lo practicas, así va a ser. Estar seguro también del inmenso amor que Dios tiene para ti. También estar seguro de lo que tú vales para Dios. Tú tienes que entender que Dios, como lo leímos en Isaías 53:5, Él murió para que tú tuvieras paz. O sea, tú vales demasiado para Él. Él no quiere que tú vivas angustiado, que te roben la comunión, pues. Estar seguro también de que todo lo bueno viene de Él, la paz, el ánimo, el aliento, el consuelo, etc. Entonces, ahora, estas cosas y estar claro también que todo lo malo no viene de Él. Tú tienes que tener también ese discernimiento rápido. Todo lo malo no viene de Él. Puede venir de ti, de tu maldad, de tu naturaleza, de esas reacciones que quieres vengarte, de pensamientos morbosos, de cosas internas tuyas que tú tienes que rechazar. Por ahí puede venir la maldad. Lo segundo, también puede venir la maldad, tienes que discernir, aparte que viene de ti y muchas veces tú tienes que someterla, también la maldad puede venir de los demás. Tú tienes que discernir que cuando te atacan, esta mañana una persona me escribió casada, una mujer casada, entonces me dice, pastor, caramba, mira, estuve 1 semana y media, hice esto, para lograr un objetivo y vino mi esposo y en vez de felicitarme me dijo que no hice nada. Entonces yo le digo, bueno, quédate tranquila. Fíjense, en este caso la maldad vino de su propio esposo porque su esposo esperaba una buena noticia, pero la persona con que esta persona estaba negociando no se pudo hacer otra cosa, era imposible prácticamente. Entonces su esposo, emocionado para que le diera una buena noticia, como no vino la buena noticia, atacó en su reacción, atacó a la esposa. Entonces fíjense, esos arranques que nosotros decimos, esas reacciones, muchas veces vienen de nuestros seres queridos. Entonces tú tienes que discernir que ese ataque puede robarte la paz y tú tienes que rechazarlo.
tú tienes que entender que esa persona en ese momento, yo le dije, mira, lo que pasa, que esa persona estaba ilusionado y no esperó la noticia que él estaba esperando. Y ni siquiera si él lo hubiera hecho, hubiera alcanzado a hacer algo. Pues entonces, eso tú tienes que estar preparado. Entonces, discernir, pero si no discernes, caramba, ahora mi esposo, ¿y por qué me dice esto? Si yo hice esto, te va a robar tu comunión, te va a robar tu paz. También, muchas veces la maldad viene de la duda que está en nosotros en desconocer algunas cosas de Dios. Cuando desconocemos algunas cosas de Dios, la maldad, el problema viene en nosotros o se manifiesta dentro de nosotros. Entonces, tú tienes que entender que esa autoridad Dios te la da y no tienes que tener miedo, sino confianza en Dios. Entonces, fíjense lo que la Biblia dice. La Biblia dice que en Santiago capítulo 2 dice que la fe sin obra es muerta. Que si tú tienes fe y no tienes obra o tu fe no tiene acción, es muerta. Entonces el apóstol Santiago dice, también los demonios creen en Dios, pero no tienen obra. Ellos creen y no hacen nada. Ellos creen, más bien hacen cosas malas. O sea que el hecho no es creer en Dios, el hecho es practicar lo que está en la Biblia. Entonces tú puedes creer en Dios, pero si no ejercitas tu fe, ¿de qué te vale creer en Dios? No llegas a ningún lado, porque todo se consigue por la fe. Oras por algo para que se dé. Una sanidad para que Dios te sane. Un problema familiar, oras para que Dios actúe. Entonces, si tú no tienes fe, ¿cómo vas a salir del problema? Entonces, tenemos que aprender a actuar por la fe para poder vencer al enemigo. Entonces, hay una historia en la Biblia, lo voy a leer un ratico aquí. Dice en Hechos, capítulo 5, era una pareja que se dejó engañar por el enemigo. Mire, Hechos capítulo 5, dice, cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Él vendió una de sus propiedades para darlo para los pobres de la iglesia en aquel tiempo. Vendió una heredad y dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Fíjate lo peligroso que es cuando dos personas se ponen de acuerdo a hacer el mal. Cuando una pareja, uno va a hacer el mal y la otra persona lo apoya. En vez de decirle, no, eso no lo haga, hacerle la guerra, cuando dos se ponen de acuerdo es terrible, porque ahí no es muy difícil que venga un cambio. Entonces dice, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Fíjense esto. Lo que él pensó, lo que yo estaba hablando del discernimiento del bien y el mal, lo que Ananías y Zafira pensaron en sustraer, en no decir nada, en agarrar parte del dinero y decirle a la iglesia, sí, yo soy bueno, yo vendí esta casa y la estoy dando por mostrarse bueno, que en ese pensamiento dice la Biblia que Satanás actuó. Eso quiere decir que ellos no discernieron ese pensamiento, no pudieron discernir que eso no venía de Dios, venía del enemigo, y como no lo pudieron discernir, cayeron, fueron engañados. Entonces dice, cuando Pedro le contesta, dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿acaso no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino que mentiste a Dios. Y esa persona en ese momento murió frente a todas las personas de la iglesia. ¿Pero por qué? Porque ahí lo dice. O en otras palabras, Pedro le está diciendo, si tú vendiste la heredad, tú podías haber venido aquí a la iglesia y decir, mi hermano, la heredad la vendí en $10,000, pero yo quiero dar 5,000 y yo me quedé con 5,000.
Él no dijo eso, dijo no, la vendí en 5 y lo traje. Como mintió por la diferencia, Dios lo enjuició en ese momento. Entonces fíjense, nosotros tenemos que aprender a discernir eso. Ananías y Zafira no actuaban conforme a la palabra de Dios. O sea, creían en la Biblia, pero no la vivían. Por eso que muchas personas tienden a repetir acciones, cosas, porque creen, pero no, o sea, creen en Dios, pero no ejecutan la palabra. No disciernen. Cuando un mal pensamiento los ataca para una tentación de lo que sea, ellos no usan la autoridad en el momento y caen. Entonces, yo lo expliqué una vez de lo que usa el enemigo. Recuerden que hay unas estrategias militares que son las 3S. Cuando tú vas a atacar a un ejército o vas a planear un ataque militar entre una nación u otra o cualquier ataque, tienes que tener las 3S: secreto, sorpresa y seguro. El ataque tiene que ser secreto, no lo puede saber el enemigo, tiene que ser de forma sorpresa y tiene que ser seguro, tiene que llegar al lugar. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Reunió las 3S, el ataque del enemigo. Fue secreto porque trabajó en su corazón. Como no tuvo discernimiento, el enemigo atacó su corazón. Si él no hubiera ignorado eso o no tuviera ignorancia espiritual, si fuera maduro en la fe y entendiera que eso, el discernimiento entre el bien y el mal, él lo hubiera rechazado, nunca se hubiera quedado en un secreto, él lo hubiera rechazado. Pero como no lo rechazó, fue algo secreto que él maquinó en su corazón. Segundo, fue seguro porque él tenía en su corazón codicia, ambición. Entonces el enemigo trabajó con la codicia para luego soltarle el pensamiento: agarra el dinero, agarra el dinero. Entonces, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Si tú todavía eres codicioso, si tú todavía eres amante del dinero, ¿qué va a suceder contigo? Vas a seguir mintiendo al hacer negocio, vas a engañar a las personas. Y tú dirás, pero bueno, soy cristiano. Sí, eres cristiano, pero tienes esa puerta abierta y el enemigo te está engañando ahí. ¿Por qué? ¿Y por qué los ataques de Satanás son seguros contra ti? Porque no has roto la codicia, no has roto la avaricia. Por ejemplo, igual son las tentaciones sexuales. ¿Por qué todavía tú caes en la pornografía? Porque no has roto, no has ayunado, no has cortado, no has derramado lágrimas delante de Dios para decirle: Señor, sácame esto de mi corazón. Entonces, como no has hecho eso, no has derramado lágrimas, ya cuando vienen los ataques, como eso está en tu corazón, la pornografía, o puede ser un vicio, o puede ser cualquier cosa, él llega a tu corazón. ¿Por qué llega? Porque tú no has renunciado de corazón. Por eso es que llega, porque si tú renuncias, tú lo reprendes y lo echas fuera. Y cuando tienes eso, lo seguro del enemigo, que tú no has roto con eso, ya al enemigo le faltan las 2 S. ¿Cuáles son las 2 S? Un ataque sorpresa y en secreto. Entonces el ataque sorpresa va a ser en el momento menos esperado, te va a venir la tentación. Y como está trabajando en tu corazón en secreto, vuelves y caes. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, no caer, no cuidarnos de eso, ejercer nuestro sentido para no caer en eso. Fíjense, hace un tiempo atrás una hermana cristiana le había sucedido esto. El enemigo comenzó a atacarla porque tenía problemas con su esposo y solamente empezó a chatear con un amigo, con un novio que ella tenía, que ni siquiera estaba en el lugar cerca donde ella vivía. Y el ataque fue secreto en su corazón. ¿Pero por qué fue secreto? Porque el enemigo, aprovechó la discusión con su esposo. Ella no discernió espiritualmente. En vez de reconciliarse o estar en paz con su esposo, no lo hizo. Entonces el enemigo fue trabajando, y cuando empezó solamente a chatear con esa persona 1 o 2 meses, le empezaron a venir imaginaciones, le comenzó una enfermedad, que cuando esa persona me llama, yo oro, ella me confiesa la verdad. Cuando renuncia a esa relación, la muchacha queda sana.
¿Por qué? Porque fue un ataque en el corazón. No tenía el discernimiento. Ay, chatear con otra persona es normal. No es normal. Si tú gustas de esa persona y eres casado, ya no es normal. Normal es que yo chatee con un hermano, una hermana. ¿Cómo está, hermana? Bien. Ay, pastor, un consejo. Hermano, ¿cómo está? Un consejo. Y así sí. Pero si yo chateo con otra intención, con otra persona, le estoy abriendo puertas al enemigo. Entonces, por eso que el enemigo le roba la paz a muchas personas. Hace ese ataque en lo secreto de su corazón y ataca a la persona, le roba la paz, no solamente con cosas así, con envidia, te empieza a llenar tu corazón de envidia, de celo, de, ay, porque yo soy así, tantos años soy cristiano, cristiana, y yo le he pedido a Dios, y empieza a basurar tu corazón, sí, es que Dios no te escucha, Dios no te responde. Entonces, acuérdate que el discernimiento entre el bien y el mal, lo expliqué ahorita, tú tienes que discernir que lo bueno viene de Dios y lo malo no viene de Dios. Entonces cuando, ay, es que Dios no me escucha, si es verdad mi situación, te empiezas a entristecer y terminas apagado espiritualmente. Que eso es lo que no quiere Dios. Entonces tenemos que aprender a cerrar esas puertas en nuestra vida espiritual. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer, mi hermano? Debemos orar para tener los sentidos espirituales ejercitados, para saber discernir entre el bien y el mal. Mire, mi hermano, eso es una necesidad básica. Tú tienes que ejercer tu sentido, saber discernir rápidamente cuando algo es bueno o es malo. No importa que lo malo sea una reacción tuya natural, porque nosotros siempre reaccionamos, a veces vienen malos pensamientos. Si es tuya, neutralízalo, no siga. Si es de otra persona hacia ti, también neutralízalo. Trata de sacar eso. Ay, es que hablaron mal de mí. No importa, no permitas eso. Y si es del enemigo, también neutralízalo. Usa la autoridad, como hizo esta hermana que yo estoy atendiendo por teléfono, que ella reprendió eso. Entonces neutraliza reprendiéndolo, usando la autoridad. Lo otro que tienes que aprender es a usar las armas espirituales. Para usar las armas espirituales, tú tienes que saber que cuando tú dices, porque eso lo dice la Biblia y nos lo ordenó Dios, que cuando tú dices en el nombre de Jesús te vas, eso se va. Fíjate, esta hermana, una semana y media, y vino de creyente, y vino eso que sintió un escalofrío, le empezó a decir en el nombre de Jesús te vas, y se fue. Ella se dio cuenta que lo que dice la Biblia es real, pero entonces tenemos que ejercitarlo, porque si tú no lo ejercitas, nunca las cosas malas, espirituales, diabólicas se te van a ir, porque no estás ejerciendo la autoridad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tengo solamente una persona de público aquí. Entonces, también tienes que entender que la palabra, cuando tú usas la Biblia y ejercitas la autoridad, el enemigo tiene que obedecer, porque la Biblia es irrefutable, la Biblia es la verdad. Mira, cuando tú te conviertes, es como que Dios te coloca un traje de policía espiritual. Ese traje de policía espiritual lo ve el enemigo y sabe que tú eres policía, sabe que tú tienes autoridad, pero el enemigo también sabe cuando tú tienes miedo o tienes ignorancia de usar eso. Él también discierne eso. Entonces tú ahí tienes que también tener cuidado y aprender a ejercerla con autoridad, porque si no él te va a engañar y como que eso no funciona. También tienes que aprender a usar el nombre de Jesús. Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. También dijo, todo lo que pidan en mi nombre yo los daré. Por ejemplo, Señor, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que mañana voy a hacer esto, que tú me ayudes, en el nombre de Jesús, amén. Así, termina la oración en el nombre de Jesús. También la Biblia dice que le des gracias a Dios por todo en el nombre de Jesús. Entonces, también la sangre de Cristo. ¿Sabes lo que hizo la sangre de Cristo en ti? Te limpió, te quitó la culpa, la condenación. O sea,
el enemigo no tiene el dedo ese acusador para decirte, tú hiciste esto, la sangre de Cristo te quitó eso. No importan los pecados, inclusive después de ser cristiano, si tú cometes una falta y tú le pides perdón y te arrepientes, ya él tampoco te puede señalar. Tampoco te puede señalar. Entonces, eso lo hizo la sangre de Cristo. Tienes que entender esa parte. Y también que Él, cuando Él muere en la cruz, Él ganó la comunión con Dios. Él ganó nuestra relación, la compró, porque quitó el pecado, que era lo que Él rechazaba. Él lo quitó, nos limpió, nos hizo santos, nos hizo puros y nos ve como hijos verdaderos de Él. Eso lo hizo la sangre de Jesús y restableció en la comunión con nosotros. Así que, mis hermanos, les invito a reclamar, a conocer, a dejar la ignorancia para que tú puedas vivir en paz. Porque Isaías 53:5 dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él fue molido por nosotros, Él fue torturado por nosotros. O sea, que Dios quiere y quiso darte la paz, que es un derecho tuyo, pero tienes que aprender a discernir tus sentidos espirituales, porque el tema de esto es comunión con el Espíritu Santo. Entonces, si tú no tienes comunión con el Espíritu Santo, si vives en temor, tienes que quitar el temor. Si vives en angustia, tienes que quitar la angustia. Si vives en el pecado, tienes que rechazar el pecado. Entonces, vamos a practicar, vamos a ejercer las armas espirituales. No importa que tú tengas un día, una semana como la hermana, un año, 10 años, comienza a ejercer tu arma espiritual y te invito a crecer espiritualmente, que cada día tú aprendas a discernir entre el bien y el mal, a cerrarle la puerta al mal y abrirle la puerta al bien. Te invito también a que puedas desear cambiar, crecer, madurar y dejar de ser niño espiritualmente. Así que vamos a orar. Si puedes, ahí donde estás, poner tu mano en tu corazón, cerrar tus ojitos y repite conmigo: di, Señor Jesús, yo vengo delante de ti y te pido hoy que tú me ayudes, Dios, a ejercer mis sentidos espirituales entre el bien y el mal. Señor, a rechazar lo malo de cualquier forma que venga, ya sea por mí, por otras personas o por seres espirituales. Y ayúdame también a ejercer la autoridad espiritual para que esos seres espirituales yo los pueda rechazar. Señor, yo puedo rechazar el temor, el odio, todos esos malos pensamientos en el nombre de Jesús. Y a partir de hoy, corto con todo lo que me lleva al pecado, a la maldad, al vicio, a todo lo negativo. Hoy creo lo que dice el apóstol Santiago, que mi fe debo ejercerla, debo practicarla, que debo dejar de ser un niño para ejercer en el momento que deba ejercerlo. Señor, en todo momento, enséñame a ejercer la fe y a discernir y a tener el deseo de crecer espiritualmente. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes que la pastora dé unas palabras, le voy a dar... La paz es un regalo que Dios nos dio y es un regalo demasiado valioso para perderlo por cosas tontas. Es demasiado valioso. Cuando tú vives en paz, puedes pensar mejor, puedes tomar buenas decisiones, puedes hacer cosas que antes no hacías porque estás en paz. Entonces, yo a veces llamo a esos agentes, son agentes que son atormentadores. Tienes que identificar los agentes atormentadores y alejarlos, como dice el apóstol, ¿verdad?
¿Qué son esos agentes atormentadores? El temor, la culpabilidad, la falsa culpa, otras personas que son personas tóxicas. Entonces tenemos que aprender a cuidar nuestra paz. Si hay una persona que es tóxica, trata de alejarla de ti. Tú no necesitas eso. Vas a orar por la persona para que cambie, pero tú no necesitas una relación con una persona tóxica, porque eso va a robar tu paz. Tenemos que valorar la paz como algo más valioso que el oro, más valioso que el oro, porque eso nos lo regaló el Señor. Amén. Los anuncios. Ok, los anuncios. Tenemos el día martes a las 9:30 de la noche. Vamos a estar con nuestros pastores Jonathan y Sonic Oradiquian todos los días martes a través del Instagram Ancla de mi Fe. Y todos los domingos estamos por aquí. También estamos en nuestros servicios presenciales a las 10 de la mañana. Si quieres estar con nosotros o si prefieres ver el servicio online, aquí estaremos para ti todos los domingos a las 2 de la tarde. Por cierto que la prédica que dio mi hijo el martes está buenísimo, porque habla de cómo sacar o evitar o controlar o rechazar los asaltos espirituales, los asaltos que vienen a nuestra vida espiritualmente. Se los recomiendo. Eso fue este día martes, esa prédica fue del día martes. Así que Dios me los bendiga. Chao.